Veíamos que la fórmula básicamente tiene la misma estructura, sean observadores y lo único que cambia es el signo entre los dos términos, se suman y el ángulo de la función trigonométrica tangente ahora es 45 más phi sobre 2. Obviamente estos signos, aunque aparentemente dicen solamente son signos, esto nos va a modificar enormemente los valores que vamos a ir obteniendo. Entonces habíamos calculado para la profundidad z igual a 0, que es en la superficie, después en la profundidad z igual a 2 y finalmente para z igual a 6. Vuelvo a insistir, ¿por qué estas tres profundidades? Bueno, porque son las profundidades donde se muestra un cambio de condiciones en tanto al material. Ayer quedó pendiente una pregunta que era con respecto si a profundidad de 2 metros no se calculaba por la parte de encima y por la parte de abajo. Bueno, quisiera dar respuesta a esta pregunta antes de continuar con lo que nos hace falta. Estrictamente, si somos ahora sí que rigurosos, deberíamos de calcular en cada punto, tanto en la parte por arriba y por abajo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué hacemos esta simplificación o cuándo debemos hacer esta simplificación? Cuando veamos que el material que tenemos por la parte superior y por la parte inferior es el mismo. En este caso particularmente, a diferencia del anterior, si se dan cuenta, nosotros tenemos por encima, tenemos un material que está en condición seca y eso ya está aquí considerado como el gamma 1, que es en estado seco. Y en la parte inferior tenemos un material que está saturado, por lo tanto el gamma que nos dan está en estado saturado. Entonces esa condición se considera, vamos a llamarlo así, se considera en la parte donde calculamos esfuerzos efectivos. Eso influye ahí. Ahora, en cuanto a las condiciones de resistencia, si se dan cuenta, el material que tenemos por encima tiene una cohesión de 0 y tiene un ángulo de fricción de 34. Y el material que tenemos por debajo también tiene un ángulo de fricción de 34 y una cohesión de 0. Entonces, al tener el mismo ángulo de fricción y cohesión nula en ambos casos, pues nos da a pensar que estamos hablando del mismo material, simplemente en una condición seca y en una condición saturada. Por lo tanto, eso nos permite hacer la simplificación y que sea suficiente simplemente calculándolo por encima. Si nosotros lo quisiéramos calcular por debajo, nos va a salir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones de resistencia o las características de resistencia siguen siendo 34 y sigue siendo cohesión 0. Por lo tanto, si lo calculáramos por debajo, sería 17 por 2, porque acuérdense que por debajo es ligeramente, prácticamente el diferencial de Z es 0. Entonces siguen siendo 2 metros por 14, que es la sobrecarga externa o la carga externa. Y aquí donde debería actuar las condiciones de resistencia del estrato que está por debajo son las mismas que las que está por encima. Entonces, básicamente nos va a dar el mismo valor. No así cuando en la parte inferior tengamos un material con características diferentes, es decir, un ángulo de fricción diferente al que tiene el de arriba o una cohesión existente, no sé, que arriba fuese un suelo friccionante simplemente con ángulo de fricción y por debajo tengamos cohesión y fricción o simplemente cohesión. Entonces ahí sí veríamos la modificación en cuanto al valor del esfuerzo o la presión lateral pasiva o activa, según sea el caso, que estamos calculando. Ese es el motivo del por qué aquí estoy simplificando. Si ustedes lo quieren tomar como una regla de que siempre lo calculen por encima y por debajo, en las profundidades que hemos determinado, se van a corroborar que nos va a dar el mismo resultado. De hecho, algunos lo aplicaron así en el último ejercicio
donde no había necesidad y lo calcularon y efectivamente llegaban al mismo valor. ¿Ok? Eso sería el comentario y la razón del por qué aquí no lo estoy considerando. ¿Ok? No sé si con respecto a esto haya alguna pregunta. No, quedó claro. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, entonces tenemos nuestra presión pasiva en las tres profundidades 0, 2 y 6, ¿ok? Entonces procedemos a calcular, más bien dicho, a dibujar o a trazar nuestros diagramas. Acuérdense que en los diagramas, para simplificar la escala, los convierto en kilonewtons. Entonces, estos serían los diagramas. Vean que la sobrecarga queda perfectamente marcada por un rectángulo, y esta parte triangular, las partes triangulares, y en este caso, sería la influencia o el valor del esfuerzo o presión generado por el peso propio. Este diagrama es la presión de poro y al sumar esfuerzo efectivo, acuérdense que este es esfuerzo efectivo, esta es presión de poro y entonces me va a dar el esfuerzo total. En la parte seca, donde el material está seco, evidentemente tengo presión de poro cero. Por lo tanto, el diagrama solamente de 2 metros hacia arriba, que es donde el material se encuentra seco, el diagrama prácticamente, bueno, no prácticamente, es exactamente el mismo en condición de esfuerzo efectivo y en la condición de esfuerzo total. Entonces, cuando yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el esfuerzo o la presión lateral pasiva a la profundidad de 0? Si me dan este 49 o toman este 49 es el mismo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total es el mismo. Lo mismo sucede, de la misma manera sucede en la profundidad de 2 metros. El esfuerzo efectivo son 169, al haber presión de poro 0, o no haber, más bien dicho, presión de poro, el esfuerzo total es de 169.78. Pero por debajo de los 2 metros hasta los 6 metros, acuérdense que el material está saturado. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo, que aquí nos dio de 311.13 kilonewtons por metro cuadrado, ya difiere del esfuerzo total. Entonces, si yo te pido el esfuerzo efectivo, me tienes que dar este 311.13, y si te pido el esfuerzo total, me tendrías que dar ese 350.37. Y para finalizar este comentario, quisiera destacar que cuando pedimos el esfuerzo efectivo, ahí estamos incluyendo el efecto de la sobrecarga y del peso propio del material. Por lo tanto, la presión efectiva ya incluye el valor de la sobrecarga. O sea, no tendríamos que manejar presión efectiva por sobrecarga y presión efectiva por peso propio. Algunos libros lo manejan como diagramas separados, pero al final de cuentas se suman para que nos resulte el esfuerzo efectivo, ¿ok? Aclarado esto, bueno, nos concentramos en el diagrama de esfuerzos totales para calcular las áreas. Vuelvo a insistir, la división de las áreas es la que mejor les convenga o como ustedes las quieran trabajar. En este caso, yo me opté por dividirlo en un triángulo que le estoy llamando área 2, un rectángulo área 1, que serían a la profundidad de 2 metros, después un rectángulo y un triángulo. Entonces yo estoy considerando estas 4 áreas, obviamente sin olvidar, bueno, aquí ya está el efecto del agua, ¿ok? Si lo quisieran hacer de manera independiente con estos diagramas, bueno, pues ya saben que tendremos 1, 2, 3 y 4 áreas, y lo único que están haciendo es calcular el empuje o el área del diagrama de presión de poro de manera independiente, ¿ok? Entonces, vamos a calcular nuestras áreas. La presión lateral pasiva, en este caso, aquí déjenme cambiar por la plantilla pasiva, estaría definida como el área de las 4 áreas parciales. Entonces, por el orden,
que estoy siguiendo en la ilustración, pues básicamente sería el mismo que voy a seguir en mi diagrama señalado, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la primera área? La primera área estaría definida por el área de este rectángulo, que la base sería de 49.52. Lo voy a considerar en newtons por metro cuadrado para retomar los resultados calculados, que acuérdense que Marcán me los da en pascales, es decir, voy a considerar estos valores. Entonces la base es esta es la base, esa es la base, y la altura son 2 metros. Entonces, base por altura, la base fuera del paréntesis por la, y me va a dar el valor de 99.039.7, ¿ok? Ese sería el área 1. Luego, el área 2, vamos a ver en la figura cómo la tendría que definir. Ok, el área 2 es este triángulo, por lo tanto, a esta distancia de 169 le tendría que restar estos 49, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Sería 1/2, o las bases. La base siguen siendo 2 metros, y ahora la altura siguen siendo 2 metros. La base sería a estos 49, más bien dicho, a la distancia mayor, que son 169.78 newtons. Bueno, newtons serían 169.000. Voy a copiarlos para jalarme el valor. Acá. A la distancia grande, que es esta, le tendría que restar la distancia más pequeña por 2, y el resultado me daría de 120.232.49. Ese es el área 2. Vamos con el área 3. ¿Cómo está determinada el área 3? El área 3 tendría yo esta base de 169 por la altura, que ahora son 4 metros. Entonces, y el rectángulo, entonces área 3 sería la base de 169 por la altura, que son 4 metros. Y ese sería el valor. Si hay alguna duda, por favor, pregúntenme y no me dejen avanzar para que, ok, ese sería el valor del área 3. Vámonos con el área 4. El área 4 sería este triángulo. La altura son 4 metros, pero la base sería estos 350, pero estos 350, acuérdense que resulta de sumar, porque este 350 no lo tengo de manera directa como fuerza activa, porque lo estoy tomando del diagrama total. Yo tengo los parciales. Entonces, este 340 que me está dando, 340, a ver, déjenme ver. Ajá, estos 350, perdón, salen de la suma de estos dos. Ajá. Entonces, lo que tengo que hacer es primero considerar esta suma para que obtenga yo este 350, porque si son observadores, ese 350 lo tenemos desglosado en la presión de poro y en la presión total. En otras palabras, lo que quiero decir que a la profundidad de 6 para considerar la base es la suma de estos 311, que es la presión por sobrecarga, es decir, la de parte sólida, 1/2 de eso, más la parte de la presión de poro, que sería esta. Esta suma, lo único que me está dando es la base, más bien dicho, la distancia más grande que tengo a la profundidad de 6 metros, es decir, toda esta línea gruesa, ¿ok? Pero la base solamente es esta pequeña. Entonces, a estos 350 le tengo que restar, como podrán observar en la figura que estoy mostrando,
169,000, porque acuérdense que los estoy manejando en newtons. Entonces aquí sería menos 169,000 782,34. ¿Okay? Esa sería la base y luego la altura son los 4 metros. Y este sería el resultado. ¿Ok? Esas son las áreas. Bueno, y entonces ya para finalizar esta parte del problema, pues lo único que tengo que sumar son estas 4 áreas. Entonces, área 1, la copio, área 2, área 2, área 3 y área 4, finalmente. ¿Ok? Y esto me va a dar, por supuesto, el resultado de la presión pasiva, más bien dicho, ya de la fuerza lateral, porque son las áreas de los diagramas de esfuerzo. Este sería la carga o la fuerza, el empuje, pues, que está actuando sobre el muro, ¿ok? En este caso, tenemos que reportarlo y para no manejar una cifra muy grande, pues lo que vamos a hacer es dividirlo entre 1000. Entonces sería 120, son tres cifras, sería 1259,59, pero como la siguiente es 9, pues entonces redondeado me quedaría en 60. ¿Ok? Y obviamente el 13 se pierde por el número de decimales que estamos considerando. Ese sería el valor. Y las unidades serían kilonewtons por metro. Acuérdense que estamos calculando por un ancho unitario, ¿ok? Entonces, ese sería la fuerza pasiva que está actuando. Como comentario, acuérdense que aunque estemos auxiliándonos de marcar o de Excel, que algunos lo están aplicando para este tipo de cálculos, es importante ir marcando las sustituciones. O sea, no se vale poner la fórmula, poner los valores de las variables y que directamente me haga la operación. No, es importante ir describiendo la sustitución para que ustedes sepan realmente de dónde saquen los valores. Entonces, cuando ustedes presentan una evidencia donde solamente me muestran los resultados, pues evidentemente eso no es una evidencia válida porque no estoy viendo cómo están sustituyendo, sobre todo en el cálculo de las áreas, no me permiten ver cómo están calculando las áreas. Y el problema mayor radica cuando sus resultados no son correctos. Entonces, no sé, el resultado es 100 y ustedes me dan un resultado de 105, por ejemplo. Entonces, yo no puedo indicarles dónde cometieron el error, si tomaron una altura o una base erróneamente y pues no les puedo indicar dónde están cometiendo el error para que ustedes pues se autocorrijan cuando hagan la revisión de los comentarios. Entonces, pues realmente la desventaja es para ustedes. ¿Ok? Entonces, esta flecha roja, regresando a nuestro problema, esta flecha roja me estaría representando ese empuje lateral pasivo o esa fuerza lateral pasiva que hemos calculado. Ahora me interesa saber a dónde la voy a ubicar, o sea, por qué la ubiqué en este punto sobre el respaldo. ¿Por qué no más arriba? ¿Por qué no más abajo? Bueno, pues eso simplemente nos los va a indicar el cálculo de la posición de la resultante. Y entonces aplicamos nuestro teorema que nos dice que el momento de esta resultante debe ser igual a la suma de momentos que provocan cada uno de las fuerzas parciales que corresponden a las áreas calculadas. De ahí que me conviene descomponer, vuelvo a repetir, en
figuras, triángulos y rectángulos, ¿ok? Entonces, por favor, retengan en mente los brazos de palanca, se miden a partir de la base. Para el brazo de palanca, para el área 1, sería este metro más estos 4 metros. Entonces, el brazo de palanca van a ser 5 metros. Para el área 2, se aplica a 1/3 de la altura del rectángulo, entonces sería la altura son 2 metros, por 1/3, pues serían 2/3, pero a esos a ese tercio de la base de la altura, 2/3 lo tendría que sumarle estos 4 metros, ¿ok? Para el área 3 se aplica a la mitad del rectángulo, la altura del rectángulo, entonces serían 4/2, y el área 4 sería a 1/3 de su altura son 4, entonces lo multiplicamos por 1/3, y entonces sería 4/3, ¿ok? Entonces, esos serían los brazos de palancas, y obviamente el brazo de palanca que estaríamos buscando es precisamente el valor de Z, que aquí ya se muestra en el diagrama, pero bueno, vamos a ver que numéricamente de dónde proviene ese 2.3. Entonces, bueno, aquí ya está sustituido, se me olvidó borrarlo, y aquí podemos ver el área 1, lo retomo de aquí, más el brazo de palanca. Aquí lo estoy mostrando de manera separada para que cuando ustedes copien y revisen posteriormente sus apuntes, pues sepan cómo se consideran los brazos de palanca, que ya lo habíamos ilustrado en la figura. El área 2 por el brazo de palanca más el área 3 por su respectivo brazo de palanca. Aquí alguien me podría decir, oiga maestra, ¿y no sería más fácil ponerlo directamente el 2? Y evidentemente, pues sí, pero vuelvo a insistir, yo les estoy explicando y estoy haciendo detallado para que ustedes cuando estudien sepan que 4, pues básicamente es la altura y se está aplicando a la mitad, ¿no? Entonces, lo entiendan mucho mejor a la hora de estudiar. Y lo mismo sucede con el triángulo, que sería la H, la altura, 1/3 de la altura, dividido entre la resultante, que sería la suma que aquí nos dio, y eso me va a dar el 2.3 metros que estoy reportando. Entonces, la profundidad, aquí ya lo retomo, vean, eso es lo importante de que aquí estoy sustituyendo, no me da directamente las unidades, pero yo lo reescribo para indicar correctamente mis respuestas con sus unidades respectivas. La fuerza por metro lineal y el brazo de palanca, que lo correcto sería indicar que es el punto de aplicación medido a partir de la base. Y entonces ahora sí, a partir de la base, mido 2.3, entonces sería el 2, por acá exactamente en 4, serían 2, y 3, pues es prácticamente 1/3 de entre 3 y el 4. Por lo tanto, la flechita roja, pues ahí está. Digo, esquemáticamente está representando la fuerza. Y de esta manera concluimos la solución de nuestro ejercicio. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, jóvenes. Ingeniera, perdón, a mí aún no me queda completamente claro por qué en la operación para la posición de la fuerza lateral, le tiene que sumar los 4 metros de la segunda altura. A ver, aquí tenemos la operación. Ujú. ¿Me puedes indicar dónde? O sea, ¿en qué término? Sí, para el primero y para el segundo que le suma 4, que son los 4 metros. ¿Estos? Sí, ¿Esto que estoy señalando? sí. ¿No te queda claro por qué sale? Eh, ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué les tiene que sumar 4? O sea, Ok, sé que es la segunda altura, pero no me queda claro por qué. Y ok, al, mira, sí, entiendo cuál es tu inquietud. Por lo que entiendo, quieres saber cómo tomo los brazos de palanca. Ok, mira, esta altura, más bien dicho, esta área 1 es numéricamente es la resultante parcial de esta flechita que estoy señalando. ¿Estás de acuerdo?
Y esa fuerza parcial, está actuando a 1/2 de la base de tu rectángulo y 1/2 de, perdón, 1/2 de la altura. Entonces, si tu altura de tu rectángulo vale 2, entonces a 1 metro de esta altura se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Pero al final de cuentas, lo que estamos haciendo es, aquí en donde está el cursor, ese es tu punto con respecto al cual estás tomando la suma de momentos. Entonces, si yo estoy tomando este punto como mi punto a partir del cual estoy tomando una suma de momentos, todas las flechas me generan un momento para de este lado, ¿sale? Entonces, acuérdate que el momento es el producto de la fuerza por el brazo de palanca medido desde tu punto donde estás tomando la suma de momentos. Y entonces la distancia o brazo de palanca es a partir de este valor, donde está la flecha de mi cursor, hasta esta parte. Entonces, digo, aquí gráficamente puedes ver que la distancia es 1, 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, lo que yo estoy haciendo es representándolo, esos 5 metros, lo estoy representando como la suma de la distancia donde está actuando en ese rectángulo, más los 4 metros que me faltan para llegar a partir del punto donde estoy tomando la suma de momentos. Entonces, de ahí es de donde sale esa sumatoria. Son los 5. 4 más 1, 5. Lo mismo sucede con este triángulo. Este triángulo, el área, numéricamente es la magnitud de esta fuerza. Y esta fuerza está actuando a 1/3 de la altura de este rectángulo. Este triángulo. Este triángulo, su altura son 2 metros. Entonces, esos 2 metros, si yo señalo 1/3, pues es esta distancia pequeñita que estoy señalando con el cursor. Entonces, esta distancia son 2/3. Y a esos 2/3, esta distancia pequeñita, esos 2/3, para que yo lo considere, para que considere yo correctamente su brazo de palanca de esta fuerza 2 con respecto a mi punto que estoy tomando donde me provoca el giro, sería toda esta distancia de aquí hasta acá. Y entonces, a esos 2/3 que ya había yo señalado, que es esta distancia pequeñita, pues evidentemente le tengo que sumar los 4 metros para alcanzar el brazo de palanca. Y eso es lo que estoy marcando en esta parte. En esta parte. ¿Ok? ¿Por qué eso no sucede con el brazo de palanca del área 3? Bueno, porque fíjate que el brazo de palanca del área 3, que es la flecha roja, la flecha blanca, que se está aplicando a la mitad de la altura del rectángulo, que sería la distancia, la altura son 4 metros, dividido entre 2, pues me va a dar 2, valga la simplificación. Y el punto donde estoy tomando la suma de momentos, el brazo de palanca coincide exactamente con esa distancia de 2. Por eso no se le suma nada. Es como si sumara yo h medios más 0. ¿Por qué 0? Porque coincide en el mismo punto, ¿no? Lo mismo sucede con este triángulo. Es por eso que yo se los estoy marcando de manera desglosada para que vean cómo sale. Si a ustedes se les hace más fácil decir desde el principio, el brazo de palanca es 5 y aquí el brazo de palanca son 15 tercios, bueno, pues adelante, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, cuando hagas operaciones, si consideraste evidentemente correctamente los brazos de palanca, te va a dar el mismo valor, ¿no? No sé si esto responda tu pregunta y quede claro. Sí, ya me quedó claro, Inge, gracias. Ok, entonces de esa manera calculamos la fuerza lateral. En resumen, vean que el mecanismo o el procedimiento
pues es exactamente lo mismo. ¿En dónde radica? ¿En dónde radica? Obviamente en la aplicación de esta fórmula. En esta fórmula, si es activo, es signos todos negativos, y si es pasivo, todos los signos involucrados son positivos, dependiendo de las condiciones de material y de sobrecarga, nos van a dar los diferentes diagramas. Hemos resuelto cada uno de los ejercicios que hemos resuelto nos han llevado a diagramas diferentes, pero son por las condiciones de los materiales involucrados en el perfil, no tanto por la fórmula, es por las condiciones del problema. Calculamos áreas para llegar a la fuerza, a la fuerza, y después, si nos piden o necesitamos el punto de aplicación, pues evidentemente calculamos una suma de momentos y nos da el valor. De esta manera, pues prácticamente damos por concluido el tema de presión activa y presión pasiva a partir de la teoría de Rankine. ¿Ok? Si no hay dudas, me voy a permitir pasar a la introducción del siguiente tema. ¿Alguna duda, jóvenes, antes de continuar? ¿Queda claro? Sí, Inge, todo claro. Ok, en la plataforma ya está la actividad 20. Ajá, esta es la actividad 20 que van a desarrollar. Es cálculo de una presión pasiva. Aquí vean los datos, no es necesario que los copien porque ya los tienen en la plataforma, simplemente para que se quede claro. Es una condición donde tenemos dos espesores, tenemos nivel freático. Vean, aquí tenemos para el primer material ángulo de fricción de 34, cohesión 0. Para el segundo material tenemos ángulo de fricción de 25 y cohesión, sí hay cohesión, por lo tanto hay diferente material. Entonces, ojo, porque en la transición de material sí tendría que calcular por encima y por debajo. Eso me va a dar un diagrama diferente. No hay sobrecarga, es decir, solamente tengo que considerar peso, ¿no? Entonces, vean cómo estamos variando y tienen que llegar a calcular la fuerza pasiva y su ubicación, ¿ok? Esa sería la actividad 20 y la van a entregar hoy por la tarde-noche, esta actividad, ¿ok? Ingeniera, una duda. Bueno, o sea, un comentario. Muchos a las 7 todavía tenemos clases. Ok, ¿quieren que lo ponga yo una hora más tarde? Yo creo que sí, no sé qué digan más los demás compañeros, pero sí, muchos todavía tenemos clases. Yo opino lo mismo, ingeniera. Soy de A los las que 8, ¿les parece bien? De 8 a 8:20. Acuérdense que ustedes hacen su actividad en los momentos que tengan tiempo y nada más 10 minutos suben respuestas. De 8 a 8:20 suben respuestas. O sea, realmente subir las respuestas son 10 minutos exageradamente, porque nada más es cosa de transcribir para que se les califique. Entonces, ¿les parece de 8 a 8:20? Sí, ingeniera. Ok, entonces voy a cambiar la hora. Ingeniera, sí. yo tengo Díganme. el horario. Acabo de empezar mis prácticas y entro ¿Cómo? a las 8. A ver, si puedes repetir porque no te escuché. Yo llego de mis prácticas a mi casa ¿Después de qué? de mis prácticas profesionales. ¿A qué horas llegas? A las 8. A las 8. Ok, Sí. pues de 8 a 8:20 creo que no hay problema. Pero entro de 12 a 6 de la tarde. ¿Y de 6 a 8 qué haces? Y de 6 a 8 viajo. ¿Desde dónde estás viajando? Estoy en Lomas de Angelópolis. ¿Y de las 10 a las 12 qué haces? Tengo que viajar hacia allá. ¿Y entonces qué propones? O sea, en algún momento tienes que hacer tus tareas. Sí.
Y entonces, Pues no sé lo que los demás compañeros digan. bueno, lo vemos al final, vamos a continuar. Ok, vamos a entrar a la parte de teoría de Coulomb. Esto es mucho más sencillo, pero sí es importante comentarlo. Okay, la teoría de presión de tierras de Coulomb. Fíjense, Coulomb en 1776 propone su teoría para calcular la presión lateral sobre un muro de contención o retención, pero con las siguientes características. La primera, y creo que la más importante para que ustedes sepan cuál teoría, por cuál teoría irse, sería que esta teoría de Coulomb simplemente se considera que el relleno, es decir, que la masa de suelo que está conteniendo esa estructura de retención, es un suelo granular, es decir, un suelo friccionante. Entonces, a diferencia de Rankine, porque ya vimos que Rankine puede ser cohesivo estrictamente, puede ser estrictamente granular o la mezcla de ambos, cohesivo friccionante. Entonces, Coulomb, a diferencia de Rankine, él dice que solamente se puede aplicar para el caso de que el relleno sea un suelo granular, un suelo friccionante, es decir, ángulo de fricción diferente de 0, cohesión igual a 0. Pero además otro detalle que a diferencia de Rankine no lo considera, Coulomb sí lo considera, es la fricción del muro. Es decir, Coulomb dice, en el contacto del suelo y del muro, por el material del que esté hecho el muro, se desarrollan fuerzas de fricción. Y entonces él las consideró. Y Rankine no, o sea, Rankine supone que no se desarrollan fuerzas de fricción entre contacto muro-suelo. ¿Ok? Entonces vean estas dos pues condiciones diferentes con respecto a la de Rankine. De ahí que para proponer su solución Coulomb supone que la superficie de falla es un plano, ¿ok? Entonces, es importante que sigan la geometría del muro y específicamente cómo se miden los ángulos involucrados, porque si ustedes revisan la literatura, pueden encontrar que el ángulo que yo estoy utilizando para definir, la letra que estoy utilizando para definir exactamente un ángulo de acuerdo a mi diagrama, puede diferir con respecto a otra bibliografía. ¿Ok? Entonces voy a describir un muro de contención con su paramento inclinado. ¿Qué significa paramento? Bueno, aquí es una palabra, si ustedes quieren, pues como rimbombante, pero el paramento no es más que el respaldo del muro. O sea, el respaldo es el paramento. Rankine, para él, el paramento o el respaldo del muro era estrictamente vertical. Es decir, con respecto a la horizontal formaba un ángulo de 90 grados. Y Coulomb dice, no, mi teoría o mi propuesta es que este paramento no necesariamente debe ser vertical, puede tener alguna inclinación. Y entonces esta inclinación la voy a referir como un ángulo beta con respecto a la horizontal. Pero ojo, porque con respecto a la horizontal, yo puedo marcar un ángulo interno o un ángulo externo entre los dos catetos. Entonces, eso es importante y ahorita lo vamos a señalar en la figura. Entonces, vuelvo a repetir, es para un suelo granular que se inclina a un ángulo alfa, es decir, el relleno o la masa de suelo, la superficie, Rankine, la suponía una superficie horizontal, ¿no? En este caso, Coulomb dice, no, esa superficie de la masa de suelo, pues también puede tener un ángulo alfa, es decir, puede existir una pendiente. Y finalmente, lo que considera es que delta es un ángulo de fricción entre el suelo y el muro y es llamado ángulo de fricción del muro. ¿Ok? Esquemáticamente, vean, alfa, vuelvo a repetir,
es la pendiente del terreno, ¿no? Básicamente. El paramento, que es este borde, es el respaldo del muro, puede estar inclinado. Y vean, beta es el ángulo interno, ¿no? Es el ángulo interno del muro, prácticamente. Y delta, pues es el ángulo de fricción que se desarrolla entre el muro, de contacto muro, y masa de suelo. Ahora, la fuerza lateral que nosotros estamos buscando es esta que está señalada como P, pero ojo, esta P está actuando sobre el respaldo del muro. Entonces, al tener el respaldo una inclinación, evidentemente esta fuerza estrictamente no se ve como una fuerza horizontal, porque acuérdense que en el caso anterior teníamos el respaldo a 90 grados, y entonces perpendicularmente, pues caía en una fuerza horizontal. En este caso, esa fuerza lateral que estamos considerando sigue actuando en el respaldo del muro, pero al tener una inclinación, pues evidentemente esta P sufre una inclinación, ¿no? Esa inclinación va a estar en función del ángulo de fricción de reposo, y más adelante les voy a indicar cómo se mide, o a partir de cómo se mide este valor de delta para indicar correctamente la posición. Y sigue actuando a bueno, en este caso, de acuerdo a la solución de Coulomb, también vamos a indicar el punto de aplicación y de inclinación, ¿ok? Bueno, muy simplificado, la fuerza activa de Coulomb, que obtuvo a partir de un equilibrio de fuerzas que actúan en la cuña que está limitada por esa sección plana que él mencionaba, está dada por la fuerza activa como fuerza igual a un medio del coeficiente de tierras activo, pero ahora el coeficiente es el que propone Coulomb, no el que manejó Rankine, por el gamma del material por h cuadrada. Ojo, porque aquí este coeficiente es la propuesta de Coulomb, y ahorita vamos a ver cómo lo propuso Coulomb para calcularlo. El gamma, ok, aquí no vamos a tener una variación de gamma porque nos está diciendo Coulomb que solamente es para material granular. Entonces, no hay transiciones de material. Y h cuadrada, pues, corresponde a la altura del muro. Entonces, esta sería la expresión que maneja Coulomb, que es de manera directa, nos va a dar la fuerza activa. Aquí no calculamos presiones ni áreas de diagramas. Directamente la fórmula ya está pensado en eso. Y la fuerza pasiva de Coulomb es exactamente la misma estructura. Un medio de un coeficiente de tierras pasiva de Coulomb por el gamma del material por h cuadrada. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan el primer caso que abordamos en la teoría de Rankine, ¿se acuerdan que la condición más simple era que el diagrama nos resultaba un triángulo y que el empuje estaba definido como el área de ese triángulo, un medio de la base por la altura? Vean que aquí sigue siendo exactamente un medio de la base, que sería Ka por gamma por h, por la altura h, pues nos daba esta h cuadrada. O sea, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque Coulomb solamente considera que tenemos un solo material. Entonces, por eso la fuerza activa se calcula ya de manera directa con el área de ese triángulo. Ahora, ¿cómo calculamos el coeficiente tanto activo como pasivo de Coulomb? Bueno, Coulomb definió o propuso estas dos expresiones, donde podemos observar que estos coeficientes están en función de quiénes, de todos los ángulos que describimos. El ángulo beta, el ángulo phi sigue siendo el ángulo de fricción del suelo, delta, que
que es el ángulo de fricción del muro, y alfa, que es la inclinación o la pendiente del terreno. Ojo, si nosotros revisamos estas expresiones y específicamente consideramos, por ejemplo, beta, que es el ángulo interno del paramento, si lo ponemos como 90 grados, estaríamos cayendo en el caso que propuso Rankine. Si alfa fuese 0, es decir, que no hay pendiente en el terreno, que es la superficie horizontal, y estaríamos cayendo también en la condición que analizó Rankine. Y si despreciamos el ángulo delta, que es el ángulo de fricción del suelo, pues básicamente este K se convierte o caemos en el caso de la teoría de Rankine. Entonces, lo único que hizo Coulomb al proponer estos coeficientes es considerar lo que Rankine no había considerado, que es la inclinación del respaldo del muro, la fricción del muro y la superficie inclinada del terreno, ¿ok? Entonces, estas son las expresiones del coeficiente de tierras activo y del pasivo. Les voy a compartir, ahorita que termine la clase, les voy a compartir esta diapositiva y la diapositiva anterior, donde muestro la simbología esquemáticamente de los ángulos, porque vuelvo a insistir, yo estoy nombrando beta a este ángulo y posiblemente en alguna bibliografía que ustedes quisieran consultar, a lo mejor no les llaman beta, les llaman alfa. Y entonces evidentemente las ecuaciones que propone la bibliografía están diferentes a estas, porque para el libro va a ser este beta y el otro alfa. ¿Sí me explico? Entonces, para la clase, pues vamos a seguir esta propuesta que les estoy presentando. Ahora, estas fórmulas se ven muy aparatosas. Con el uso de marcar realmente se simplifican muchísimo. Pero bueno, una ventaja, si lo quieren ver así, es que existen en la literatura, y con eso voy a cerrar la clase y mañana vamos a hacer los ejercicios de la teoría de Coulomb. Me voy a saltar esta partecita porque esto lo quiero detallar. Voy al uso de las tablas. En la literatura técnica van a poder encontrar muchas tablas o diferentes tablas en las cuales nos van a dar precisamente estos coeficientes de Coulomb. Yo les voy a compartir, de hecho ya está publicado en Classroom, un anexo que le estoy llamando anexo 1, donde les estoy proporcionando una tabla de factores, o más bien dicho, de coeficientes de tierra de Coulomb para un delta, es decir, para una fricción de un muro de 2 tercios phi, y otra tabla para delta igual a 1/2 de phi. Rápidamente les voy a decir cómo se usan estas tablas. Ustedes las revisan y ya mañana me preguntan si hay alguna duda de cómo interpretarlas. Realmente es sencillo, solamente tienen que prestar atención. Lo mismo en la literatura podríamos encontrar para el KP. Yo solamente les estoy proporcionando para acá, para que sepan que existen las tablas y cómo se utilizan esas tablas, pero realmente yo los invito a que utilicemos la programación de estas dos expresiones, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad de abrir el archivo es de este estilo. Tiene una doble entrada, beta, a lo largo del eje horizontal, y alfa y phi a lo largo de un eje vertical. Entonces, fíjense, en este caso, la tabla, aquí en el encabezado, dice que son valores de Ka para un ángulo delta de 2 tercios de phi. Mañana, con el ejemplo, les voy a indicar qué significa 2 tercios de phi o por qué 2 tercios de phi y no otro valor. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla que voy a utilizar porque mi ángulo delta vale 2 tercios del ángulo phi. Entonces, yo necesito localizar el valor de Ka para esas condiciones. Delta 2 tercios de phi, alfa 5, phi 35 y beta 75. O sea, ¿cómo voy a utilizar esta tabla? Bueno, primero elijo si voy a utilizar la tabla 1 o la tabla 2 que les proporcioné. En este caso, ya seleccionamos esta tabla que corresponde a 2 tercios, primero.
Segundo, voy a poner mi atención en la primera columna, es decir, en la parte que corresponde a alfa. Para alfa tengo para 0 grados, para 5 grados, para 10 grados. Hay una segunda página, esta no la puse, solamente puse la primera, para 15, para 20 y creo que hasta para 25, ¿ok? Entonces voy a elegir la parte que corresponde a 5 grados. Entonces 0 no me sirve, 5 grados sí me sirve y 10 grados no me sirve. Entonces ahora pues voy a prestar atención en esta zona. Voy a prestar atención en esta zona, ¿ok? Entonces descarto esta parte, descargo esta parte y me concentro en esta parte, ¿ok? Voy a seguir mi lectura hacia la derecha y ahora voy a poner atención en mi segunda columna que corresponde al valor de phi. Phi es de 35 grados. Entonces, en esta columna de phi, en el área de 5 grados alfa, voy a ver que tengo lecturas de 28, 29, 30, 31 hasta 42. Entonces voy a ubicar la lectura de 35 grados, que sería esta parte. Y ahora voy a centrar mi atención solamente en esta línea de 35, ¿no? O sea, la voy a señalar así. Voy a poner atención y todo lo demás lo descarto. Después voy a seguir leyendo hacia mi derecha. ¿Y ahora qué voy a leer o qué voy a buscar? Beta grados. Beta grados son 75. Entonces veo que tengo lecturas o valores para 90, 80. 90, 85, 80, 75. Y entonces ahora presto mi atención en estos valores de 75 grados. Entonces, 75 leo hacia abajo y ubico exactamente la intersección de los 35 grados que corresponden a phi y los 75 grados que corresponden a beta. Y la lectura o el coeficiente que tengo que usar es de 0.3975. De esa manera utilizo esas tablas. Si no quiero utilizar tablas por llevar todo este mecanismo, entonces programo mi expresión y programarla me va a llevar a 0.3975 como lo vamos a ver el día de mañana. Entonces para el día de mañana vamos a utilizar esta tabla, la tengan a la mano ahí en su Classroom y yo voy a programarla en MATCAD. Si lo quieren hacer paralelamente en la clase conmigo, pues ya tendrán la expresión programada y se olvidan de la tablita, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana y estén pendientes de las fórmulas y el diagrama que les voy a compartir en Classroom para que lo tengan, por si no les dio tiempo copiarlo en estos momentos y tengan la simbología correcta que vamos a utilizar para la solución de nuestros problemas. Vuelvo a insistir, si consultan otra literatura, pues solamente cerciórense que están utilizando correctamente la simbología involucrada en la fórmula que vayan a utilizar. Si no hay ninguna duda o pregunta, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.